Muy buenas noches a todos los presentes. Un saludo cordial y nuestro agradecimiento a quienes hoy están conectados por Zoom, por Facebook, por YouTube. Saludamos también a quienes nos siguen por Radio María y agradecemos a este medio la transmisión de este evento. Agradecemos de manera particular a la Universidad Católica Boliviana San Pablo, que mediante SECRAD hace posible esta transmisión por estos medios virtuales. Mi nombre es Gregoria Mamani Condori. Mi formación académica es en el área de Teología Bíblica, título obtenido por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma. Soy docente de materias bíblicas en la Facultad de Teología San Pablo y en el área pastoral acompaño diversos grupos relacionados con la formación bíblica. Algunas orientaciones que daré para que se desarrolle el evento. Por favor, a los participantes se les recomienda llenar el formulario de asistencia, especialmente para quienes desean obtener el certificado de participación. Al final, casi al finalizar el evento, se les enviará el link por chat, sea por Zoom y sea por Facebook. Recordarles también que deben tener apagados los micrófonos para evitar interferencias en el desarrollo del evento. Muchas gracias. Continuando con la segunda parte del evento, la modalidad será la misma de ayer. Los expositores presentan sus ponencias y a continuación habrá un espacio para preguntas y comentarios. Mientras va finalizando la exposición, se les invita cordialmente a escribir sus preguntas al chat o inmediatamente levantar la mano y realizar directamente las preguntas. Agradecemos tomar en cuenta este aspecto. Tengo el grato honor de presentar a nuestra exponente, Elizabeth Gareca. Ella es boliviana, tarijeña. Elizabeth obtuvo la maestría en la Escuela Ecuménica de Ciencias de la Religión, la maestría en Estudios Teológicos de la Universidad Nacional y la Universidad Bíblica Latinoamericana Costa Rica en el año 2019. Tiene diplomado en Educación Superior por la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Como experiencia profesional, es coordinadora del proyecto de incidencia social Mensenmet en MISI en los años 2019 hasta el 2022. También ha sido coordinadora de la Red Ecuménica de Teólogas de la Paz entre los años 2016 y 2018. Ha sido parte del equipo coordinador de Reviclar, Red Bíblica Claretiana, en los años 2014 y 2016. Se ha desempeñado como docente en la Universidad Salesiana de Bolivia y en el Instituto Superior Ecuménico Andino de Teología. Ha publicado numerosos artículos a nivel nacional e internacional con una amplia trayectoria a nivel profesional. La temática que presentará Elizabeth está relacionada con lo que hemos profundizado ya ayer, las diversas formas de leer e interpretar la Sagrada Escritura. El documento de la Pontificia Comisión Bíblica, titulada La interpretación de la Biblia en la Iglesia, en el capítulo 1 menciona diversos métodos y acercamientos exegéticos para interpretar la Biblia. Ayer habíamos profundizado algunos métodos exegéticos, como el método histórico-crítico, que se ha acentuado, y hoy se abordará el estudio a partir de un acercamiento contextual. Es en esta temática que nos guiará Elizabeth Gareca. Bienvenida, Elizabeth, tienes la palabra. Muchas gracias, Gregoria, por tan generosa presentación que uno al escuchar se asusta.
y te pone más compromiso en lo que en lo que les quiero compartir esta noche. Me es grata la invitación que me han hecho a compartir los sentipensares, los hallazgos que uno va teniendo en este camino bíblico, teológico, pero también mi trabajo ha sido muy ecuménico, entonces desde esa parte yo les voy a hablar. Quizá esta presentación que tengo preparada es mucho más sencilla, porque he tenido la oportunidad recién hoy de ver lo que hicieron ayer. Sin embargo, creo que complementa muy bien porque está un poco más hermenéutico y complementa muy bien con el trabajo exegético que han hecho ayer, ¿no? Entonces, desde ahí, desde esas sucintas estudios, les quiero compartir mi pequeño aporte, y como el tiempo es limitado, les voy a compartir pantalla y vamos a ir al grano inmediatamente. Bien, entonces este mi título, que es un poco ambicioso y van aprovechando un poco que estamos en sínodo. Ay, no está en modo presentación. Ok. Que estamos en sínodo, ¿no? He dicho, bueno, prepararé algo que muestre lo pertinente que es estas demandas que tenemos como mujeres de iglesia, unas mayores cuotas de participación. Entonces, esta presentación está dividida en 3 partes. En primera instancia, quiero hablar de lo importante que es el momento actual para nuestra Iglesia Católica. Estamos en sínodo. A partir de ello, presento 3 ejemplos muy sucintos de relecturas bíblicas en 3 diferentes movimientos o diferentes etapas bíblicas. Y luego les voy a desafiar a ciertos cambios, ¿no? ¿Qué desafíos actuales tenemos? Y esto a modo de, no de cerrar, pero sí de quizá abrir la discusión. Entonces, yo siento que en esta oportunidad, Papa Francisco nos presenta un sínodo muy diferente a los sínodos que se venían celebrando dentro de la Iglesia Católica. Me parece que los anteriores sínodos eran eventos, o sea, cada octubre se reunían los obispos y tenían un evento del cual se emitía un documento. Por ejemplo, no sé si se acuerdan la gente que está aquí, el Sínodo de la Familia, el 2015, ¿no? Con unas encuestas que nos llegaban a las parroquias complicadas, muy, muy complicadas. Entonces, año a año se ha ido mejorando este sistema de sínodo. Y en el sínodo de los jóvenes, en el 2018, ya se mejora la metodología. Hay ciertos jóvenes que son invitados desde el liderazgo que tenían en la Iglesia Católica, van y también comparten ahí algunas inquietudes. Ya es una mejora, ¿no? Con los sujetos teológicos hablando con voz propia. El sínodo de la Amazonía también, ¿no? Tiene su mejora a los anteriores sínodos, ¿no? Esta inauguración que hace el Papa en Perú y después a partir de eso les da las voces a los protagonistas que viven en Amazonía y que trabajan en la pastoral y con todo este documento que van sacando todavía perfeccionando. Y entonces estos sínodos eran eventos. En cambio, yo creo que el sínodo de la sinodalidad es un proceso, como bien lo menciona Francisco, y este proceso creo que es de los más importantes que estamos viviendo en la Iglesia Católica desde Concilio Vaticano II. Entonces, es un momento tan oportuno de hablar, de escucharnos con parresía, como dice, con honestidad, mirándonos y escuchándonos para conocernos qué hay de las realidades. Entonces, por eso creo que es importante diferenciar este sínodo de los anteriores, ¿no? Y aquí un mapa muy, muy lindo que he sacado de otra presentación que hacen del sínodo, en donde podemos ver que el objetivo principal, ¿no? Es esto de la iglesia sinodal, viviendo en comunión, en participación y misión, ¿no? Y entonces, ¿dónde ubicamos los que hacemos teología bíblica, los biblistas de América Latina, ¿no? Entonces aquí se ha hecho la apertura con un documento previo y aquí comenzamos todo este proceso, ¿no? El escuchar,
y no solo la Biblia, no solo las escrituras, sino también la tradición, escucharnos unos a otros, escuchar nuestras comunidades, escuchar todos los sujetos eclesiales que están en las periferias de nuestra iglesia, ¿no? Y soñar, eso nos da pie a soñar con una nueva iglesia mucho mejor de la que tenemos ahora, ojalá participando y compartiendo, ¿no? Entonces, en este proceso quiero ubicar que el trabajo bíblico está en esta parte. Y entonces, ¿para qué es un kairos? ¿Por qué es un kairos? ¿Por qué para mí este proceso es un kairos? Yo pienso que como mujer, ¿no? Como mujer creyente, católica, metida en estas demandas hace varios años, creo que es pertinente que esta sinodalidad se la pueda vivir en 3 dimensiones. Una sinodalidad eclesial, una iglesia diferente, horizontal, democrática, con corresponsabilidad bautismal. Todos y todas somos bautizadas, todos y todas tenemos corresponsabilidad en esta iglesia. Una sinodalidad antropológica, es decir, el ser humano, ¿no? Como tal, es relacional, no se concibe en soledad, nos estamos relacionando, pero esas relacionalidades vienen con ciertas injusticias, ¿no? Vienen con ciertas subordinaciones, esa relacionalidad nos ubica en este mapa social, unos arriba, otros abajo, de acuerdo a tu raza, de acuerdo a tu origen, de acuerdo a tu género, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a retomar esta dignidad igualitaria de Génesis 1:28 para decir que antropológicamente somos iguales, varones, mujeres y cualquier sujeto creado por Dios. Y una sinodalidad teológica, ¿no? Una sinodalidad teológica la entiendo como esta comunión, este caminar juntos entre seres humanos, ¿no? Que ya no esté mediado las relaciones por el poder o por la culpa, ¿no? En el caso de las mujeres. Y entonces, en el caso de las mujeres, ahora es cuando para seguir demandando cambios a la iglesia. Y no es que no haya habido cambios. Yo creo que la iglesia de los 80 es mucho más abierta, con mayor ayornamiento de la iglesia de los 60, 50, etcétera. Pero es que estos cambios tienen que ir un poco más aceleradamente de acuerdo a los signos de los tiempos, creo yo, ¿no? Y esto nos va a permitir un cambio estructural de la estructura, pero ojalá fuera eso, ¿no? No es solamente eso, un cambio de relaciones, un cambio en nuestras comunidades de fe y también, iniciando por el cambio personal, ¿no? El cambio en la mentalidad, el cambio de todas estas convicciones perjudiciales que tenemos en la mente, pues no nos deja asumir una mayor responsabilidad dentro de la iglesia, ¿no? El status quo, la comodidad del espacio que hemos ido creando. Entonces, yo aquí encuentro como 2 modelos. Encuentro un modelo patriarcal y la alternativa que yo veo con este proceso sinodal, veo otro modelo, o sea, veo una iglesia sinodal como alternativa. Entonces, ya les he hablado de los 3 ámbitos. ¿Por qué digo que ahora todavía habitamos un modelo patriarcal? Porque la antropología va a decir en un modelo binario que las mujeres somos una creación secundaria. Todavía hay muchas relecturas fundamentalistas y ayer creo que se ha hablado de eso, de salir de ese literalismo bíblico para leer más la realidad, ¿no? Entonces, es un modelo patriarcal en la teología porque a las mujeres nos han hecho ver como las culpables del pecado a través de la historia. Y la eclesiología también es patriarcal, ¿no? Porque hay estructuras jerárquicas patriarcales que hoy todavía dominan y hacen que esta iglesia sea todavía muy clericalizada. Y el modelo sinodal alternativo sería una antropología con justicia de género para hombres, para mujeres y para cada sujeto que pertenezca a la iglesia. Una teología crítica que sea despatriarcalizadora, descolonizadora y sobre todo liberadora para todos los sujetos, ¿no? Para todos los sujetos que pueden ser indígenas, que pueden ser mujeres, que pueden ser en la madre tierra, etc. Hay muchas teologías que eclosionan a partir de la teología de la liberación.
Y la eclesiología tiene que ser una eclesiología de la comunión que sea plural, horizontal. Esa es como la utopía. Y por honestidad debería yo decir desde dónde hablo, ¿no? Mujer creyente, católica, siempre con un compromiso con la pastoral bíblica, con la animación bíblica, y lo que yo hago siempre son relecturas bíblicas feministas, ¿no? O de justicia de género. Ahorita en la siguiente diapositiva les explico a qué le llamo una relectura bíblica feminista. Creo, soy laica, por lo tanto, creo en el discipulado de iguales. Y la utopía es lo que les decía hace rato, ¿no? Esta iglesia sinodal para con todos y con todas. Entonces, cuando hablo de una relectura feminista, estoy entendiendo a cuál feminismo me estoy adscribiendo, y es al feminismo cristiano, que es aquel que busca la igualdad y la equidad entre hombres y mujeres, ¿no? Que va a releer las lecturas bíblicas del Génesis, de la creación, etcétera, desde esa perspectiva, ¿no? Y las mujeres dentro de la iglesia hemos venido trabajando en varios ámbitos, ¿no? La eclesiología, la teología sistemática, las teologías bíblicas, las pastorales, para visibilizar aún más, porque sé que mucha gente ya lo hace, para visibilizar el aporte de las mujeres en toda esta historia de la salvación y liberación que tenemos hasta hoy. Entonces, yo creo que a veces el feminismo es mal comprendido, ¿no? Entonces pensamos que lo que ven ahí en la figura, pensamos que las mujeres que se autodenominan como feministas queremos cortar la cabeza a todos los varones, que somos odiadoras de los varones. Y creo que no es eso, ¿no? Las feministas hemos hecho conciencia de que hay un sistema patriarcal y lo que hacemos es intentar liberarnos de ese sistema que nos persigue en todos los ámbitos de la sociedad en la que vivimos. Por lo tanto, lo que afirmamos es que no hay una naturaleza femenina y una naturaleza masculina, que es lo específico para las mujeres y cuál es lo específico para los varones. Y pensamos que no es voluntad de Dios los privilegios de unos y las desventajas en derechos que tienen las otras, ¿no? Entonces, esa aclaración era necesaria. Y aquí entro a mi segundo punto, que es tras las huellas de nuestras ancestras bíblicas. Y ahí voy a hacer 3 relecturas bíblicas muy, muy sencillitas, ¿no? Y va a ser desde un enfoque bíblico feminista. Una de las principales metodologías que utilizamos es la sospecha, ¿no? En los textos bíblicos. Y esta clave, la clave feminista, va a poner en el centro de su reflexión a las mujeres, sus experiencias, sus sufrimientos, su marginación, sus sueños, sus intereses que tienen, sus cuerpos, casi siempre invisibilizados, evadidos o rechazados. Ay, me falta agüita, perdón. A partir de ello, esta clave se aplica en estas 3 relecturas que les presento, ¿no? Y el objetivo es rescatar la memoria de estas pocas mujeres que aparecen en la Biblia y reivindicar su participación. Ayer ya hablaban esto, ¿no? De que la Biblia es palabra de Dios en lenguaje humano. Es decir, yo creo que la inspiración divina de Dios pasa por una mente concreta, por un sujeto que pertenece a una cultura concreta patriarcal. Entonces, para llegar al mensaje bíblico de salvación de Dios, tenemos que hacer como deshojar las cebollas, ¿no? Estas varias capas para recién llegar a la esencia del mensaje. Por eso es importante ser conscientes de esto y no caer, pero en tal versículo dice esto. No, hay que tener los instrumentos que ayer se hablaban, los instrumentos para crear este lente crítico al estudiar los textos bíblicos. Entonces, las mujeres hemos formado parte de cada etapa de la salvación y liberación. Por ejemplo, en los orígenes del mundo están los patriarcas y las matriarcas. Las matriarcas son poco visibilizadas. En el Éxodo
también hay mujeres que van a participar nada más en los 4 primeros capítulos del Éxodo. Tenemos varias mujeres, las parteras, María, su madre de Moisés, un montón de mujeres alrededor de un caudillo que están permanentemente salvando al protagonista del Éxodo, ¿no? Entonces hay mujeres en la etapa tribal de los jueces, hay mujeres en el movimiento profético, hay mujeres en el movimiento sapiencial, también hay mujeres, etcétera. En todas estas etapas hay mujeres, pocas, pero hay y hay que rescatarlas. He subrayado a qué etapas corresponden las 3 relecturas que tengo para hoy. ¿Y cuál es lo común de estas mujeres? ¿No? Son siempre poco visibles y reconocidas, ¿no? Encarnaron situaciones sinodales desde lo pequeño, desde lo cotidiano, y sus presencias son iluminadoras para nuestro hoy, ¿no? Y esa es la exégesis y hermenéutica, ¿no? Como que 2 pasos imprescindibles en el estudio bíblico, ¿no? Primero es esto que decía Carlos Mester, ¿no? La ventana. A través del texto abro mi ventana y comienzo a estudiar palabras claves, contexto literario, género literario, etcétera. Como un montón de cosas, de herramientas que yo tengo que tener en cuenta a la hora de estudiar un texto bíblico. Esa es la metáfora de la ventana. Esa es la exégesis, ¿no? Y el espejo es porque a partir de todos esos hallazgos, estudios que yo haga del exégesis, voy a hacer mi hermenéutica, es el espejo. ¿Para qué me sirve esto que es palabra de Dios para mí hoy? ¿En qué va a aportarme para ser una mejor persona? ¿No? Entonces, los 2 pasos de la lectura popular de la Biblia o de cualquier relectura bíblica. Entonces, aquí voy con el primer texto y es Ezequiel 13, 17 al 23. Hay poco tiempo porque si no sería genial poder leer este texto bíblico. Y este capítulo 13 está dividido en 2 partes. Habla de los falsos profetas en la primera parte hasta el 16 y a partir del 17 habla de las falsas profetas o profetisas, ¿no? Hay que tener en cuenta que el profeta Ezequiel, uno de los más importantes, era no solamente profeta, sino también sacerdote, que le toca hablar desde el exilio que él tiene, ¿no? Como élite religiosa, son los primeros en ir al exilio, en ser exiliados, ¿no? El principal interés del contexto era implantar, no nos olvidemos del contexto, el monoteísmo bíblico, ¿no? Esta era la etapa del post-exilio donde se va conformando el judaísmo como tal, ¿no? Literaria y contextualmente, ¿quiénes son las falsas profetisas? ¿No? Y ahí Sicre, por ejemplo, José Luis Sicre va a decir, bueno, se habla mucho de los falsos profetas y son aquellos que en general no tenían coherencia ética, no responden con oportunidad a los sufrimientos del pueblo y solo buscan la aprobación del pueblo y no la confrontación, ¿no? Entonces, posiblemente esas sean las características de quienes no hacen un verdadero y auténtico profetismo de Yahvé. Y durante la actuación de un profeta no era fácil saber si era bueno o mal profeta, ¿no? Tenía que ver cómo pasaba dentro de la memoria de las generaciones, ¿no? ¿Qué evaluación tenía la gente de lo que hablaba este profeta en su contexto, en su tiempo? Y entonces hay que sospechar, aplicando la metodología de la relectura bíblica feminista, pero ¿quién afirma que son falsos? ¿A quién le conviene descalificar su misión y por qué? Entonces hay que ir un poquito más allá del texto bíblico. Y recordemos que ni siquiera para el mismo Jesús, que se autoidentifica como profeta, ha sido fácil la aceptación de los suyos, ¿no? Y lo que él dice en Marcos 6:4 es: ningún profeta es bien recibido en su pueblo, y podemos aumentar o en su tiempo, ¿no? Porque después, fíjense, por ejemplo, con los profetas, cómo pasaban a la memoria del pueblo y pasa de la tradición oral a la tradición escrita. Y entonces, esta segunda parte del capítulo 13, hay acusaciones a las falsas profetisas. ¿Por qué? Porque actúan por cuenta propia. Podemos sospechar que eran librepensantes, ¿no ven? Tienen visiones falsas y oráculos mentirosos, es lo que dice Ezequiel. Hablan de paz cuando no tienen paz, ¿no? Ellas hacen actos de magia y hechicería.
Son pagadas con alimentos. Eso quiere decir, podemos sospechar que el pueblo reconocía su trabajo, ¿no? O sea, no olvidemos que en la época del exilio vienen los imperios, en este caso el imperio babilónico, y saquea el templo, saquea todo, y entonces este pueblo tiene que levantarse de las cenizas como el ave fénix, o sea, le es muy difícil esta crisis que van viviendo después de esta destrucción en manos de los babilonios. Entonces, vamos sacando algunas conclusiones de este primer texto. Reconocer que un profeta en su tiempo es un verdadero dilema para cualquier época, ¿no? Hubo un profetismo auténtico de Yahvé compuesto de hombres y mujeres, ¿no? Y ahí cito algunas, como también hubo un profetismo falso de varones y mujeres, dado el capítulo 13 de Ezequiel. Había mujeres en el profetismo de Israel con aciertos y desaciertos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En Apocalipsis 2:20 se cita a Jezabel como también una profetisa muy mala. Ezequiel Isabel, ¿sí? perdón, ya tienes 3 minutos solamente, porque el tiempo vuela. Muchas gracias. Ok. Ezequiel fue un verdadero profeta y sacerdote. Vivió los momentos más difíciles para un líder religioso en el exilio. También se enteraba de las condiciones difíciles, pero también de la actuación de los hombres y de otros hombres y mujeres que vivían en el contexto del exilio. Además, parecía que la gente ya no les hacía caso a los profetas. En Ezequiel 12 se va a quejar Ezequiel con Yahvé por decir, ay, claro, ni siquiera mis oráculos se cumplen. Entonces, las descripciones de los actos de magia son confusos, inclusive con los estudios antropológicos que tenemos hoy en día. Pero es muy parecido a las acusaciones que hacía la iglesia a las sabidurías ancestrales, a los cultos africanos o en la misma quema de brujas, ¿no? Entonces, una posibilidad es que no hayan respondido a un profetismo auténtico de Yahvé o que su profetismo no responda a los intereses del autor del libro, ¿no? Desde una clave feminista y descolonizadora se puede sospechar que quizá ellas tenían otras prácticas distintas a la del profeta, otros conocimientos por el cual se las descalificaba asumiendo que era falso. Yo lo siento mucho porque me encantaba esto de la mujer de Job y no voy a tener tiempo bueno, hablo de Job y no hablo de la samaritana, ¿no? La mujer de Job, que no tiene nombre como muchas otras, Job pertenece al movimiento sapiencial. Pocas mujeres en la literatura canónica sapiencial, ¿no? Y siempre ellas están para realzar la figura del protagonista. Ella pronuncia solo 9 palabras, ¿no? Todavía perseveras en tu rectitud, maldice a Dios y muérete. Y se gana una respuesta muy dura de parte de Job, ¿no? Como suele hablar cualquiera de estas mujeres locas, otras traducciones estúpidas, fatuas, has hablado, ¿no? Dependiendo de la traducción de la Biblia. El verbo que efectivamente se encuentra en el texto hebreo de 2:9 es baraj, ¿no? Que literalmente significa bendecir, felicitar y alabar, no es maldecir. Pero hay 2 probabilidades. Una es que se trate de una traducción, interpretación patriarcal. Ya sabemos que las traducciones son interpretaciones, ¿no? Siempre las malas palabras las pronuncian ellas, pregunta. O que se trate de que ella realmente lo que quiso aconsejar a Job es que maldiga a ese Dios capaz de castigar a su amado. Un eufemismo que suena muy coloquial, ¿no? Ay, este bendito calor. Ay, entonces puede ser que estas 2 posibilidades. Pero en la Septuaginta, ella tiene más palabras, ¿no? Ya sabemos que es la traducción griega de los 70, y ella tiene más palabras, solo que la han reducido en la versión canónica. Entonces, ¿qué dice ella en la Septuaginta? Después de mucho tiempo, su mujer le dijo, ¿hasta cuándo continuarás diciendo voy a esperar un poco más de tiempo, aguardando la esperanza de mi salvación? He aquí que desapareció de la tierra tu memoria, los hijos y las hijas, dolor y trabajo de mi vientre, por los cuales yo sufrí en vano. Tú mismo estás tumbado lleno de heridas y pasas las noches al relente. En cuanto yo, mujer sin casa y al día, voy de lugar en lugar, de casa en casa, esperando la puesta del sol para descansar de las fatigas y de los dolores que ahora me atormentan. Pero di una palabra al o contra el Señor y muere. Aquí está mucho más explícito el sufrimiento que ella pasa.
Su vida es compleja, pero la comunidad la sostiene, sinodalidad. Job la inhabilita porque es la loca o tonta que habla tonterías, pero siendo un libro sapiencial de sabios, varias tonterías se dirán a lo largo del relato. Los amigos de Job, Dios también le va a decir a Job que habla tonterías, y el mismo Job, ¿no? Esto está en la revista Ripley. Job es releído desde la teología de la retribución de varias iglesias evangélicas, ¿no? Le va bien al quien persevera en la fe, recibe bendiciones. En realidad quiere argumentar desde la fe el sufrimiento humano, pero leemos mal a Job, ¿no? Hoy sabemos que el sufrimiento humano no se debe a sistemas de opresión que rigen el mundo: capitalismo, patriarcado, colonialismo, extractivismo. Eso no es voluntad de Dios, ¿no? Esta mujer invita a decir una palabra de nuestras vivencias a Dios, a exteriorizar lo que vivimos para sinodalizar nuestra vida con los otros y las otras. Lo de la samaritana lo paso. Y me voy a los desafíos actuales. Nos amparamos en el mandato de la sinodalidad que invita Francisco para recuperar a las mujeres sus aportes en la historia bíblica y teológica. Ahora es cuando, ¿no? Para transformar nuestras iglesias en sus estructuras, demandar una verdadera sinodalidad, porque las mujeres queremos seguir en ellas, ¿no? No queremos que haya un éxodo como hubo éxodo de jóvenes, etcétera. Queremos seguir en ella conscientes, pero también reconocidas de nuestro aporte y de nuestra presencia. Entonces, creo que el cambio tiene que venir en dos ejes, en dos direcciones, ¿no? Toma de conciencia sinodal personal significa mirar a las mujeres como sujetos autónomos que puedan colaborar y tomar decisiones sin esperar el permiso de los varones o del clero. Ellas son educadas para que vivan dependientes de por vida. La iglesia puede dar el ejemplo en el cambio, ¿no? Tratándolas con dignidad en cada comunidad. Se debe revisar conceptos como persona, cuerpo, masculinidad, feminidad. Muchas veces hay que hacer silencio y aprender a escuchar a quien normalmente no se escucha. Y el otro eje de cambio, la transformación de la praxis y de la estructura eclesial. Se refiere a las acciones, comportamientos y relaciones en nuestras comunidades de fe locales, revisar las formas de participación eclesial que se dio a las mujeres, formas que no son visibles, como son las labores que hacen en sus pastorales y iglesias, son infravaloradas, ¿no? Participar no significa estar presente, sino también implica tomar decisiones, ¿no? Porque a veces nos queda, pero aquí hay 2 docentes. No, ¿qué papel tienen ellas, ¿no? Urge desmontar la estructura eclesial que no responde a los signos de los tiempos, caminar hacia la desclericalización. Esta praxis se constituye en un hito fundamental en el camino hacia una real eclesialidad de comunión y sinodalidad, la comprensión de las mujeres como ícono de Cristo, in persona Christi, para que no haya periferias eclesiales. No es posible la transformación de la iglesia sin tocar estructuras. Se debe favorecer los tiempos para el compartir, dejar hablar a las mujeres sobre sus sufrimientos que han vivido dentro de la propia comunidad cristiana. También que los hombres se atrevan a hablar de sus temores y de sus dificultades a la hora de comunicarse. Y así practiquemos el don de la parresía, decirnos lo que nos duele para dar lugar al perdón, a la reconciliación y a la misericordia cotidiana. Ay, lo siento, seguro que me he pasado. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Muy interesante Okay. tu presentación. Creo que es importante destacar, ¿no?, la participación de la mujer en todos los ámbitos. A continuación, hay preguntas que ya han... varias preguntas tienes, Elizabeth. A ver, empiezo con la pregunta de Nayer. Dice, ¿a qué se refiere con desigualdad de derechos o privilegios? ¿Cuáles serían dichos derechos y privilegios que mencionó? ¿Cómo superar esa aparente desigualdad de derechos y privilegios? Pues para mí la justicia de género debería ser una clave de lectura bíblica, ¿no? Entonces, cuando hablo de interpretaciones misóginas, desiguales que se han hecho, por ejemplo, cuando yo me he casado me han leído a Pablo, ¿no? Mujeres, subordínense a sus maridos, etcétera, ¿no? Esa es una forma de violencia simbólica que o sea, se afirma desde la teología feminista, ¿no? Entonces,
Y hay otras lecturas cuando leemos a Génesis, esto de la creación igualitaria, de la dignidad. Es decir, si yo quiero textos para colonizar, encuentro los textos. Para fundamentar la colonización había textos, ¿no? De Josué, etcétera. Si yo quiero ser patriarcal, voy a encontrar textos que fundamenten mis posturas. Por eso es necesario seguir estudiando en las herramientas de interpretación bíblica, ¿no? Lo que recomienda la Comisión Bíblica, el documento de la Comisión Bíblica. Somos creyentes, somos católicos y qué poco leemos la Biblia, qué poco conocemos las herramientas bíblicas. Por eso a veces leemos un texto bíblico y inmediatamente decimos, ¿y qué nos dice este texto? No nos detenemos a que esta palabra de Dios realmente sea esta palabra de la liberación y de la salvación para todos y todas. Gracias, Elizabeth. Hay otra pregunta. Dice, ¿es pertinente hablar de un clericalismo en nuestros tiempos, sabiendo que hoy en día el papel de la mujer tiene más valor? Por otra parte, al hablar de feminismo y no de una visión femenina, ¿no se está yendo a un movimiento extremista? Porque al igual que el socialismo, se puede llegar a un sentido victimista. Sí, es cierto, es cierto. Es lo que yo les decía, ¿no? O sea, no es lo mismo comparar la iglesia del 2020 con la iglesia del 1970, de los 70. Es decir, la iglesia ha dado pasos muy despacitos, muy lentitos, pero ha dado paso, no solamente con el hecho de las mujeres, de los indígenas y de varios sujetos, ¿no? Yo creo que la teología de la liberación, al transversalizar la liberación, es decir, esta opción preferente por los pobres, estos rostros de los pobres tienen rostros concretos, ¿no? Entonces ahí eclosionan varias teologías y una de ellas es la feminista a la cual yo me adscribo. Y esto no es un extremismo para mí, porque se habla mucho de la justicia de género. No queremos dar la vuelta a la tortilla. Eso sería antievangélico. Queremos un banquete en el que todas y todas tengamos participación plena en ese banquete, tal como Jesús nos lo ha predicado, nos lo ha enseñado, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca. Creo que no es un extremismo, si bien todos los ismos parecieran que es un extremismo, pero cuando el sufragismo nació con esta idea de que las mujeres sean sujeto político. Ese sujeto político también tiene que ser un sujeto religioso con participación plena, ¿no? Y esto es lo que hablamos del discipulado de iguales, ¿no? Ojalá lleguemos a eso, ¿no? Porque creo que la iglesia en sus orígenes era sinodal, ¿no? El movimiento de Jesús era sinodal. Creo que poco a poco, en la medida que se imperializa la iglesia, en toda la historia, las sombras de la Edad Media, es ahí donde nos relegan a un segundo plano, ¿no? Y ahora recuperarnos en esa igualdad de condiciones está costando mucho. Hay otra pregunta, Elizabeth. Alberto Huanca, a su modo de entender, ¿qué es el patriarcado? ¿Realmente existe en la iglesia? Puesto que en nuestro contexto, en la iglesia, hay más varones que mujeres. Catequistas, servidoras del altar, ministras de la palabra, comunión. La chaqueta que llevaba de Sí, yo creo que el patriarcado es un sistema, ¿no? Una forma de organizar, es como un útero grande, ¿no? Como una sociedad que vamos entrando por ahí y vamos saliendo, mirando al mundo desde esta forma, ¿no? Que da privilegios a los varones de entrada, ¿no? No va a ser lo mismo la voz de un sacerdote, de un rector varón, que la voz de una laica. Entonces ahí no estamos en igualdad de condiciones. Entonces cuando yo digo que trabajemos por la justicia de género, por la justicia climática y por todas las justicias, estamos asumiendo el mensaje de Jesús, ¿no? Entonces yo creo que en el ADN cristiano está el mensaje de Jesús, ¿no? Con esta dignidad, ¿no? Para todos y todas. Creo que después comienza este sistema y estas relecturas, ¿no? Que permiten, por ejemplo, que han permitido la degradación del planeta, que han permitido la subordinación de mujeres, etcétera. Entonces, la interpretación bíblica, ustedes están haciendo un bonito congreso bíblico, entonces,
cómo nos escuchamos, cómo dialogamos, cómo nos conocemos, cómo conocen una teología más, ¿no? La teología feminista es una más, y más allá de las etiquetas que pueda tener de que es victimista o de que quiere volcar la tortilla, conozcámonos y veamos que lo que buscamos, estamos en sintonía del mensaje de Jesús, creo yo. Hay algunas preguntas que de algún modo ya se han respondido. Voy a seleccionar algunas que me parecen también interesantes, por ejemplo, y más concretos. ¿Por dónde habría que comenzar el proceso de quitar estas diferencias entre varones y mujeres? Pues si aquí están personas catequistas o que están haciendo estudios teológicos, bíblicos, este es un buen inicio, ¿no? Abrir la mente y dejarnos sorprender por la palabra de Dios. La palabra de Dios en esencia es liberadora, ¿no? Yo leyendo la Biblia he dicho, no, aquí sí ya encuentro hilos que me permiten jalar para la liberación. Entonces, creo que no es bueno quedarse en el texto bíblico, hay que seguir teniendo herramientas de profundización y de estudio bíblico. La sospecha es muy buena, qué dice el texto, pero qué no dice, qué silencios hay, cómo interpretamos esos silencios. Por ejemplo, no sé, pues la parábola del Padre Misericordioso, y nunca nos hemos puesto a pensar, ¿y qué estaría haciendo la madre de este hijo, ¿no? Que vuelve? Habrá ido a preparar la comida, toda emocionada. ¿Qué habrán estado haciendo, ¿no? ¿Cómo habrá sido? Entonces es bueno imaginarnos aquellos sujetos que no se mencionan, y no se mencionan porque, ¿no? Esto que decía, ¿no? Es palabra de Dios, pero en lenguaje humano, y esos lenguajes humanos pertenecen a culturas concretas que de repente las culturas mediterráneas son patriarcales, ¿no? Entonces por eso hay que deshojar, hay que seguir llegando a la esencia. Y aquí hay otra pregunta de Silvana. Dice, ¿en qué sentido afirma que la desvalorización de la mujer se da mediante la sublimación del genio femenino? Porque yo creo, esto que les decía, ¿no? De que no hay una cosa específica de solo las mujeres y solo los varones, ¿no? Entonces, creo que es el Papa Francisco quien ha dicho, ay, pero hay que seguir apoyando el genio femenino. Y a veces ahí hay cierto mandato de cuál es el rol que tienen que cumplir las mujeres, de los cuidados, de entregarse, del sacrificio, ¿no? Y entonces hay que repensar eso, ¿no? Las mujeres somos sujetas teológicas, a nosotras también nos habla Jesús y quiere que no vivamos en esas condiciones, ¿no? Entonces, a veces eso del genio femenino suena como esencialista, ¿no? ¿Cuál es el lugar que me corresponde? Y el lugar que me corresponde de pronto no sea ese. Una pregunta más, y hay varias, pero el tiempo ya nos limita, 2 preguntas más vamos a responder. Es de Verónica Molina, dice, usted nos hablaba que por Eva se le echa la culpa a todas las mujeres. ¿Cómo relaciona a Eva con María, la madre de Jesús? Sigo insistiendo en que la Edad Media nos ha hecho mucho daño a las mujeres, ¿no? Mucho daño ¿qué dice Santo Tomás? ¿Qué dicen San Agustín de las mujeres? Y entonces eso ha permeado mucho en la conciencia de las mujeres, ¿no? En esta culpa, siempre nos hemos sentido culpables. Entonces, hay que liberarnos de esta culpa haciendo una teología que sea liberadora. No sé, sí. Creo que había otra pregunta más que no me acuerdo qué más quería. Sí, hay una más, Michelle. ¿Es posible que un varón haga un acercamiento feminista de un texto? Y si es así, ¿será que nos generarán las mismas preguntas que nos surgen ahora? Definitivamente yo creo que hay hombres y mujeres en los textos bíblicos que han roto moldes culturales religiosos, ¿no? Un José que acepta una mujer embarazada. A mí me encanta la figura de José, ¿no? ¿Y cuántos hombres hoy en día van a aceptar un embarazo de otra persona, ¿no? Entonces, ¿qué etiquetas hay para un hombre así?
y cómo son los hombres así. Seguramente José era un padre amoroso, etcétera, con Jesús. Entonces, lo que tantos hombres de la Biblia también pueden enseñar hoy día. Entonces, ¿cómo leemos a estos hombres? El mismo José del Antiguo Testamento, ¿no? Cuando hay un mandato de que los hombres siempre estén listos para el ejercicio sexual, este José simplemente no quiere acostarse con la mujer de Putifar y decide corresponder con ética a la tentación. ¿Y cuántos hombres, ¿no? Que apenas haya una insinuación son capaces de decir, no, no, momentito, yo no? Entonces, hay muchos hombres que están en la Biblia y que hay que leerlos desde otra perspectiva, hombres y mujeres. Por eso creo que también los hombres pueden hacer este tipo de estudios y profundizaciones bíblicas desde esta clave de justicia de género. Agradecemos a Elizabeth Gareca por toda esa excelente presentación. Hay más preguntas en el chat, internamente le vamos a enviar para que vaya respondiendo a las inquietudes de los participantes. Muchas gracias, el tiempo nos limita, así que voy a dar la palabra a mi colega Padre Osvaldo para que continúe con la siguiente presentación. Gracias a todos y todas. Muy buenas noches. Entonces, en este momento vamos a iniciar, o vamos a continuar, mejor dicho, con la segunda exposición. Pero antes voy a hacer una pequeña presentación. Yo soy Fray Osvaldo Robles Segovia, fraile dominico de la viceprovincia de Bolivia. He estudiado filosofía en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ciudad natal, en el Seminario San Lorenzo, y teología en la ciudad de Cochabamba, en lo que antes era el Instituto Superior de Estudios Teológicos. Terminando mis estudios, continué con ellos en la Universidad Católica Argentina, la ciudad de Buenos Aires, licenciado en Teología Bíblica por esta universidad. Luego continué con mis estudios en la formación en la Universidad Karl Eberhard de la ciudad de Tübingen en Alemania. Desde hace 3 años comparto la docencia en materias del Nuevo Testamento en la Facultad de Teología en esta ciudad de Cochabamba. Habiendo dicho eso, ahora voy a hacer una pequeña presentación de nuestro siguiente expositor. Se trata del profesor Vladimir Merchan Jaimes. El profesor Vladimir Merchan Jaimes es de nacionalidad colombiana. Él es magíster en exégesis bíblica, título otorgado por el Instituto Bíblico de Roma, grado obtenido en el año 2004 y cuyo trabajo de investigación es la fuerza de la palabra en el Deutero Isaías. Vladimir Merchan es además magíster en educación virtual por la Universidad Nacional Experimental del Táchira. Él ha colaborado en su país de origen y en la Universidad Católica del Oriente con muchas tutorías en las realizaciones de trabajos de pregrado. Asimismo, él ha participado como expositor en varios y variados eventos científicos fuera y dentro del país colombiano. Él es profesor, el profesor Vladimir es también colaborador directo de muchas publicaciones en libros en su país de origen, en Colombia. Habiendo hecho esa presentación, le doy la palabra a nuestro siguiente expositor, quien nos va a hablar o nos va a exponer algo acerca de la nueva Torá en el Evangelio de Mateo. Profesor Merchan, le cedo la palabra. Muchas gracias a todos. ¿Me confirman si se escucha bien? Se escucha muy bien. Sí, ok. Muchas gracias. Quisiera compartir con ustedes un ejercicio investigativo sobre el lugar o la concepción que tiene el evangelista Mateo de la Torá. Ahora sí, denme un segundo. Listo. Está aquí. Perfecto, muchas gracias. Ok. Listo. Estoy en nombre de la Facultad de Teología y Humanidades de la Universidad Católica de Oriente, de la Diócesis de Sonsón Río Negro, en Colombia. La comunidad mateana
Esta comunidad tiene un contexto social bastante complejo que va a determinar la configuración del pensamiento de Mateo respecto al cristianismo. En primer lugar, notamos que Mateo tiene un componente hebreo en su comunidad. La mayor parte de sus miembros son de habla aramea y también son judíos circuncidados con una gran preocupación sobre la continuidad o la discontinuidad con el judaísmo. Se ha hablado del complejo proceso de separación o de distinción entre la comunidad cristiana y la comunidad judía, proceso que se va consolidando hacia el año 150, 180, pero que en estas décadas pasa por sus momentos más álgidos, donde es Juan el primero que se va a separar de la comunidad judía y Mateo está prácticamente saliéndose de la línea. Por otra parte, también se nota en la comunidad de Mateo un fuerte conflicto con las autoridades judías, sobre todo con los grupos dirigentes. En este evangelio encontramos frases tremendamente polémicas y duras contra el pueblo judío, que incluso en algún momento malinterpretadas han justificado cierto antisemitismo. Entonces es curioso esa ambivalencia entre un Mateo que es profundamente judío, pero al mismo tiempo que va teniendo una autocrítica tan grande con su pueblo. Y por último encontramos un grupo menor de habla griega que se ha sumado a la comunidad y que realmente no le interesa para nada en la tradición judía, sino que puede acceder al cristianismo sin la mediación del judaísmo. El problema que quiero trabajar es realmente qué entiende Mateo por la Torá. Y en ese contexto, el principal problema que se encuentra esta comunidad es la aceptación o el rechazo de la Torá. Básicamente están discutiendo, ¿seguimos la Torá? ¿No seguimos la Torá? ¿Seguir la Torá implica seguir dentro del judaísmo o no? ¿Se puede aceptar la Torá distanciándose del judaísmo? Esa es básicamente como uno de los problemas que permea todo el background, como el fondo que vive la comunidad mateana. Como acabamos de decir, este evangelio tiene una gran carga judía. En primer lugar, se preocupa desde el inicio de dibujar a Jesús como el Mesías anunciado. De hecho, va a recurrir a diferentes profecías para decir que Jesús era el Mesías que los profetas habían visualizado y previsto, hasta el punto incluso de llegar a forzar algunas profecías como la de Miqueas 5 para hacer nacer a Jesús en Belén, o la de Isaías 7 cuando profetiza sobre el hijo de Acaz y va a llegar a decir que Jesús es el Dios con nosotros y que se va a llamar Emmanuel, pero que todos sabemos que ni nació en Belén ni terminó llamándose Emmanuel, sino simplemente se terminó llamando Jesús de Nazaret. En ese orden de ideas podemos notar el fuerte interés de este evangelista por mostrar a un Jesús que nace completamente del pueblo judío y no solo nace del pueblo judío, sino que era el caudillo, porque una cosa es decir que Jesús es judío y otra cosa es afirmar que Jesús era el caudillo previsto por Dios por medio de los profetas, como acabamos de decir, porque cuando Mateo cita la profecía de Miqueas, lo hace con el objetivo de afirmar que él va a ser el dirigente nuevo del pueblo. Pero además
Mateo va a ir abordando un tema muy espinoso, que es la relación de Jesús y la ley. Este tema va a ser muy complicado porque de hecho, actualmente hay cierta polémica y todavía en nuestras iglesias católicas y cristianas se sigue diciendo que Jesús no vino a abolir la ley y que básicamente la ley está en pie y que realmente lo que él vino fue a interpretarla como si eso fuera algo tan sencillo. Entonces, para esto, Mateo empieza diciendo que Jesús es de una ascendencia davídica plena, también abrahamítica, y va a mencionar cómo es hijo de este gran patriarca. Pero lo más interesante, todo esto lo hace en el capítulo 1, pero lo más interesante es que en el capítulo 5 va a empezar a comparar con algunos elementos un poco literarios la figura de Jesús y de Moisés, para llegar a decir que claramente tienen una relación eh, antitética. La afirmación que acabamos de hacer es bastante discutida, pero quería fijarme por lo menos en elementos literarios del texto. Hay algunos elementos como la partícula de, que la vamos a encontrar en todo el capítulo 5, en las comparaciones, se os ha dicho, pero yo os digo, se os ha dicho ojo por ojo, diente por diente. Ese pero es la partícula de y su uso adversativo respecto a la ley. Está claro que para Mateo Jesús se va distanciando de la ley, aunque Mateo va a ir negociando algunas cosas. Este tema concreto del fue dicho, pero yo os digo, va a ser muy gráfico, porque incluso quisiera compartir aquí en este caso este cuadro. Va a ir separando como las afirmaciones que va haciendo Jesús de Nazaret y las afirmaciones que va retomando de lo que se os ha dicho. Pueden ver aquí, básicamente tiene una estructura a partir de Mateo 5:21. Ecúsate jotierrece tois archaiois, oísteis que fue dicho a los antiguos, y luego él dice ego lego giminoti de, pero yo os digo. Entonces va a empezar a crear a partir del capítulo 5 una tensión muy grande entre lo que es la figura de Moisés y la tradición judía, con lo que él va a empezar a marcar de nuevo. Algunas características principales de la primera parte de las afirmaciones, que son exactamente 6. Alguna de las características es que toda la primera parte de la izquierda está en tiempo pasado, lo que connota cierta caducidad. Y el archaiois se dijo a los antiguos, en este contexto significa a las generaciones anteriores. Y la voz pasiva del auristo, RC, fue dicho, ni siquiera dice, en este caso Dios dijo, Moisés dijo, Yahvé dijo, porque es una voz pasiva en auristo, y dice fue dicho en lugar del Dios dijo, para atenuar el carácter vinculante de la tradición judía, y se omite la identidad del emisor y se neutraliza de esa manera su valor. Las características de la segunda parte, de la derecha, dichas por Jesús, tienen connotaciones muy importantes. Todas están en tiempo presente y todas miran con una vinculación muy fuerte a los destinatarios. Ya no está en tiempo pasado, sino que está en tiempo presente, y el sujeto aparece explícito, es activo. Yo os digo claramente. Por cuestiones de tiempo voy a ir pasando a la siguiente diapositiva. Entonces, aquí algunas personas han hablado de interpretación, de que Jesús lo que hace es solamente una interpretación, y otros autores hemos hablado de una verdadera superación. El Jesús de Mateo y la ley sigue siendo muy problemático, porque realmente
la cuestión que tenía que dilucidar Mateo era el grupo judío quería seguir cumpliendo la ley, el grupo pagano no quería nada de ley, y Mateo tiene que encontrar una solución sabia entre esos dos caminos. Se ha dicho que Mateo, pero esto no significa que Mateo, el que se fuera distanciando de la tradición judía, no significa que Mateo sea antinomista o anárquico y tire por la borda la praxis o la ética. Todo lo contrario, vamos a verlo. Esto, pero tampoco va a seguir la ley sin más. No le va a dar razón ni al primer grupo, ni le va a dar razón al tercer grupo, que son los paganos, que de alguna forma no quieren ninguna ley. Se ha dicho, Profesor, ¿podría sí, ampliarla la pantalla? Está claro, no está con pantalla. Gracias. muchas gracias. Eso no significa que Mateo tire por la borda la ética. Se ha dicho que Mateo es un texto doctrinal, lo cual es por lo menos incorrecto. Mateo no es doctrinal. Mateo es legislativo. Mateo no conceptualiza. Mateo define comportamientos. El verbo poieo del Mateo 7:21 es un claro ejemplo donde queda claro que la praxis y la ética en el Evangelio de Mateo tienen un lugar central. Por cuestiones de tiempo tengo que centrarme en este pasaje para ir al núcleo. En Mateo 7:21 y siguientes hasta el 25 quedan claras varias cosas. Es cuando dice, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de Dios, sino el que haga la voluntad de mi Padre y la ponga en práctica. Está claro que Mateo en ese versículo no identifica la voluntad del Padre con la Torá. Más adelante, en 7:24, 3 versículos posteriores, va a llegar a decir que el que ponga, dice Jesús, el que ponga en práctica mis palabras, eso es un texto muy polémico, mis palabras es como aquel que edifica sobre roca, y el que no ponga en práctica mis palabras es como aquel que edifica sobre arena. Entonces queda muy clara la importancia de la ética y de la praxis. Queda clara la diferenciación entre la Torá y la voluntad del Padre, y la identificación entre la voluntad del Padre y la palabra de Jesús. La pregunta clara es cuál es el contenido de esas palabras de Jesús de Mateo 7:24, o cuál es la voluntad del Padre de Mateo 7:21. Y llegamos al punto nuclear de este trabajo. ¿Cuál es la nueva Torá para el Evangelio de Mateo? La nueva Torá para el Evangelio de Mateo, después de haber construido 4 grandes discursos, llega en Mateo 25, 31 y siguientes a el pobre. El pobre es la nueva Torá para el Jesús de Mateo. Algunas pistas nos ha dado el evangelista ya desde el capítulo 5. Las bienaventuranzas son completamente experiencias fraternas, sociales, vividas con el alter, con el otro. Luego las comparaciones se os ha dicho, ojo por ojo, diente por diente, pero yo os digo, luego más adelante va a poner todo el centro en el mensaje del reino, y luego posteriormente va a trabajar el enfrentamiento con los escribas y fariseos en Mateo 23:23, donde va a resumir cuál es la voluntad del Padre y les dice: ustedes son unos hipócritas que están enredados en el rito, en legalismos absurdos como la menta, como otra hierba que ahora se me acaba de olvidar. Y él va a decir en Mateo 23, lo único importante es en este orden: la misericordia, la justicia y la fe. El hermano necesitado físicamente hasta ahora se ha ido preparando para llegar al gran discurso que es Mateo 25, 31 y siguientes, que es el discurso escatológico. En este discurso escatológico, el único criterio para la salvación o no es precisamente el hermano necesitado. Es decir, Mateo, cuando llega a 25:31, no se va a enredar en ninguna
En ningún elemento del Pentateuco, en Números, Levítico, Deuteronomio, el culto, el rito, la liturgia, las vestimentas sacerdotales, todos esos temas que fueron tan importantes dentro del Pentateuco quedan completamente desplazados hasta tal punto que podemos llegar a afirmar sin temor a equivocarnos que el criterio ni siquiera es religioso, ni siquiera es espiritual, es completamente humano. Va a decir, el único criterio soteriológico en el juicio final es cómo te comportaste con el pobre. De tal manera que la opción por los pobres no es una opción. Es el único camino que hay para encontrar la presencia de Dios en la historia. Un tema muy importante es que en Mateo la presencia, hay una teología de la presencia. En Mateo 1 se dice, y tú serás llamado Emmanuel, Dios con nosotros, que hace alusión a la alianza del Éxodo. Tú eres mi pueblo, yo seré vuestro Dios, y aquí que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y luego hay una inclusión en Mateo 28, 20, y he aquí que yo voy a estar con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo que no nos hemos percatado los autores es que realmente Mateo 28, del 16 al 20, es un añadido muy posterior, tardío. En realidad, la verdadera inclusión de la presencia divina de Dios de Dios en la historia no es solamente Mateo 28, 20, sino en realidad es Mateo 25, 31. Tuve hambre y me diste comer, estuve desnudo. De tal manera que lo que está indicando el texto es que si quieren encontrar a Dios, ellos, los pobres, son el lugar para tal fin. La Torá en el siglo I tenía en primer lugar una función salvífica. Pablo tuvo que realizar un enorme esfuerzo para demostrar que era la fe la que salvaba y no el cumplimiento de la ley, como se acababa de mencionar durante todo el siglo I. Incluso las primeras comunidades cristianas también tenían confusiones al respecto de si la ley seguía siendo o la Torá seguía siendo el sistema de salvación o no. Mateo se enfrenta con varias diferencias al mismo problema. La plena conciencia de ser una comunidad distinta al hebreo llegará mucho más tarde, como acabamos de decir. En realidad, Mateo se juega todo diciendo que la salvación no se juega en el culto ni en la ortodoxia, sino en la ortopraxis, pero no en cualquier ortopraxis, no en una praxis que busca la purificación individual, la perfección personal o la santidad vivida como un proceso de incolumidad ética donde no se comete ningún error. No tiene nada que ver con eso, no tiene nada que ver con no equivocarse. Hasta tal punto que Mateo va a decir que realmente la función que tenía la Torá en el Antiguo Testamento como sistema salvífico ahora la ocupa el hermano frágil y necesitado. No es la religión la que salva, ni siquiera como los rabinos concebían la experiencia de la alianza, sino mi salvación se juega en mi relación con el más frágil y con el más necesitado. El Jesús de Mateo se identifica con los más necesitados de tal forma que la opción por los pobres es el camino precisamente de salvación. A partir de la encarnación, la salvación se juega en lo humano, en las relaciones con el otro, especialmente con el más frágil. Muy importante al respecto tener claro cómo Mateo no separa al Cristo de la fe de el Cristo histórico. El discurso escatológico en Mateo es la cúspide de su construcción teológica. En él se condensa en qué consiste la salvación. El escenario creado por el agiógrafo es solemne, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria acompañado de todos sus ángeles, entonces se sentará en su trono de gloria. El lector se encuentra ante el evento decisivo que da sentido a toda la obra de Mateo, el juicio a las naciones. Este Cristo Rey ha sido objeto de mucho estudio y culto en nuestras iglesias cristianas.
se han construido teologías más parecidas a las formas de reinar de este mundo que a las de Jesús. Algunas de ellas han permitido paradójicamente crear una teología de la opresión, justificando espiritualmente regímenes políticos y ejercicios religiosos de poder que han atentado contra la dignidad humana. La figura de Cristo Rey y sistemas imperialistas se han relacionado durante la historia. Para ello se ha separado al Cristo de la fe del Jesús histórico como si fueran dos realidades completamente independientes y autónomas, y de esa forma se ha vaciado el mensaje profético de Cristo. El primero se ha convertido, el Cristo de la fe, en un Cristo metafísico, preocupado solamente por la salvación de las almas. Esta cristología ha producido una moral individual basada en la perfección personal entendida como pureza. También ha producido algunos modelos eclesiales más parecidos a los sistemas piramidales de la Edad Media que al movimiento de Jesús. Las instituciones se erigen muy por encima de las personas con la justificación del bien común de ellas. Las preocupaciones pastorales se centran entonces en la conservación de los ritos y en la protección de la ortodoxia. La verdad se constituye en el principal baluarte a defender, independientemente de la realidad humana y de los procesos sociales. La sensación de ser los elegidos del rey puede llevar a una especie de obediencia y comportamiento militar religioso y cierta sensación elitista. El Cristo de Mateo se identifica, por el contrario, con las víctimas de la historia. La continuidad entre el Jesús histórico y el Cristo de la fe se juega en el pobre. El Perdón, sujeto... profesor Vladimir, quedan todavía 2 minutos. Perfecto. El sujeto de la frase, ¿quién es el sujeto de la frase? Se dice explícitamente que es el rey. El predicado de la frase es que fue el mismo quien sufrió. Entonces dirá el rey a los de su derecha: vengan benditos de mi Padre. Ni siquiera se trata de una comparación o una alusión. Se afirma claramente que es una identificación entre el rey y las víctimas de la historia. Ellos son los in persona Christi, los pobres. Tuve hambre y me diste a mí de comer, peinás agarcai educate mufagei, a mí me disteis. El verbo en primera persona y el dativo moi no deja lugar a dudas. La fórmula se repite en cada una de las imágenes: desnudez, sed, prisión. La continuidad entre el Jesús terreno y el Cristo glorioso es explícita en el texto. El cielo sin historia queda reducido a un mito. El destino del ser humano se juega en cómo busca transformar la historia en términos de reino y de reinado de Dios. Y quisiera terminar diciendo: Dios reina no cuando se impone su poder, sino cuando impera su misericordia. Me voy a permitir terminar con un número espectacular del Papa Francisco, que dice así: el mensaje de la opción por los pobres es un mensaje tan claro, es el número 194 del Evangelii Gaudium. Es un mensaje tan claro, tan directo, tan simple y elocuente, que ninguna hermenéutica eclesial tiene derecho a relativizarlo. La reflexión de la Iglesia sobre estos textos no debería oscurecer o debilitar su sentido exhortativo, sino más bien ayudar a asumirlos con valentía y fervor. ¿Para qué complicar lo que es tan simple? Los aparatos conceptuales, los teológicos, están para favorecer el contacto con la realidad que pretenden explicar y no para alejarnos de ella. Esto vale sobre todo para las exhortaciones bíblicas que invitan con tanta contundencia al amor fraterno, como la que acabamos de leer, al servicio humilde y generoso, a la justicia, a la misericordia con el pobre. Jesús nos enseñó este camino de reconocimiento del otro con sus palabras y con sus gestos. ¿Para qué oscurecer lo que está tan claro? No nos preocupemos solo por no caer en errores doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría. Porque a los defensores de la ortodoxia se dirige a veces el reproche de pasividad, de indulgencia o de complicidad culpables respecto a situaciones de injusticia intolerables y a los regímenes políticos que las mantienen. Muchas gracias.
Osvaldo, tu micrófono. Osvaldo, tu micrófono está apagado. Buenas noches. Muchas gracias, profesor Merchan. Realmente las dos ponencias de hoy han sido prácticamente algo concreto de lo que se ha venido hablando el día de ayer sobre exégesis hermenéutica bíblica. Voy a empezar transmitiéndole las preguntas que nos están haciendo a través del chat. La primera pregunta va de la siguiente manera. Lo pregunta Freddy. La pregunta concreta sería, ¿quiénes son los pobres para San Mateo? Muy importante esa pregunta. Bueno, Mateo nos ha mareado un poquito. En el capítulo 5 espiritualizó un poco el asunto para no abordarlo directamente, pero es muy interesante que en el capítulo 25, 31 y siguientes, el último y quinto discurso, no deja lugar a dudas. Mateo no quiere que nos enredemos, como diría el Papa Francisco en el texto que acabamos de leer. ¿Para qué complicar lo que es tan claro? Y a nosotros nos gusta enredarnos la vida y hacer metafísica. Y todas las situaciones que escribe Jesús, que escribe Mateo en el capítulo 25 son físicas, para que no ni siquiera nos da margen de equivocarnos. Los pobres, los que tienen hambre, los que tienen sed, los que no están desnudos, los que no tienen cómo vestir, real y concreto. Es algo muy, muy claro. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir con la segunda pregunta de Lorena Moscoso. Y ella interviene de la siguiente manera. En la preparación de este tema, ¿cuáles son las reflexiones personales a las que ha podido llegar para llevar a la práctica esta Torá resaltada por Mateo en su Evangelio? Si se puede, lo comparte. Pues mis reflexiones personales tienen muchísimo que ver precisamente con todo lo que está trabajando el Papa Francisco. Fratelli Tutti, Laudato Si. Yo creo que realmente tenemos que volver a Jesús, tenemos que volver a la contundencia de su mensaje, tenemos que dejar de hacer tanta metafísica, volver a hacer contacto con la realidad. Realmente el Evangelio es para este mundo y no para un más allá etéreo, y creo que es muy importante trabajar una cristología más integradora, donde quede tan clara la trascendencia como la historicidad. Entonces, mis reflexiones personales es que es necesario volver a Jesús de Nazaret. Muchas gracias. Entonces, ahora comparto otras de las preguntas. ¿Qué papel tienen los pobres en su salvación, en el Evangelio de Mateo? Ya por ser pobres se diría que no necesitan conversión. Además de comida, ¿podemos darle también enseñanza? Por ser pobres se diría que no necesitan conversión. Eh, yo creo que esa pregunta de si necesitan o no conversión, yo se la dejaría a Dios. Ujú. A lo mejor nos van a llevar la delantera, nos vamos a llevar demasiadas sorpresas. Ya Jesús lo dijo, realmente no sé, yo no sé, me fiaría más de Jesús. ¿Qué papel tienen los pobres en la salvación? Bueno, pues en la salvación de nosotros son los que nos sacan de nosotros mismos, son los que nos sacan. El Papa tiene una palabra que utiliza muchísimo, muchísimo en el número 1, de hecho lo dice, nos sacan de nuestro aislamiento, de nuestro ensimismamiento y nos hacen vivir lo que Dios es. Dios es familia, comunidad de vida y amor. Dios es reino. Dios es relaciones, como decía Santo Tomás cuando hablaba del misterio de Dios, uno y trino.
Bien, muchas gracias. Entonces vamos a continuar con la otra pregunta de Fray Pedro Suárez, quien pregunta lo siguiente. ¿Es en Mateo la fe en Dios que asume la defensa de los pobres solo real si se lleva al compromiso de la misma causa? La fe en Dios que es una defensa, la fe solo real si se lleva el compromiso de la misma causa. Entiendo, la fe en Dios que asume la defensa de los pobres es solo real si se asume el compromiso de la misma causa, de la causa de los pobres seguramente. O sea, para Mateo, Sí, la fe se tiene que concretar en un amor ejecutivo, práctico, no un amor espiritual. El verbo poieo, que no pude desarrollar de Mateo 7:21, es un verbo que solo se puede traducir como ejecutar, el que ejecuta la voluntad de mi Padre, y ya pudimos ver en el Evangelio que era la voluntad de mi Padre. Bueno, muchas gracias. Tenemos acá una otra pregunta. Usted habla sobre el Jesús de la historia. En el Evangelio de Mateo está unido al Cristo de la fe. ¿Cuáles serían las características de este Jesús de la historia en el Evangelio de San Mateo? La principal característica del Jesús histórico en el Evangelio de Mateo es que Mateo ha respetado con mucha delicadeza el dato histórico de que Jesús se dedicó a el reino. Mateo, de todos los sinópticos y de todos los evangelios, es el evangelio que más se centra en lo que se centró Jesús, que es el reino. Por otra parte, Mateo también respeta muchísimo la estrecha continuidad que tiene que haber entre el discípulo y el maestro, de tal continuidad que ya en Lucas no va a ser igual, de tal manera que para el Jesús histórico, como para Mateo, el discípulo solo puede tener el mismo proyecto que el del maestro, la misma misión que el del maestro, el mismo comportamiento que el del maestro e incluso las mismas dificultades que las del maestro. Entonces, básicamente esas son las 5 características: reino, misión, mensaje, comportamiento y dificultades o persecuciones. Bueno, muchas gracias. Tenemos otra pregunta, o es la continuación, me parece. Dice Fray Pedro, dice, muchas veces intentamos ejecutar la defensa y la ayuda para con los pobres. ¿Qué se puede hacer cuando son estos mismos los que ponen trabas para llevar a cabo esta defensa? Continuando la pregunta de hace rato, ¿no? Claro, ahí sí respetar, no condenar, no juzgar, no sabemos por lo que ellos han pasado, no conocemos toda su historia, pero lo único que podemos seguir haciendo es luchar aún en la incomprensión, como lo hizo de hecho Jesús de Nazaret. Bueno, muchas gracias. Todavía tenemos algo de tiempo. Las preguntas siguen llegando. Mientras llegan algunas de las preguntas, yo al inicio decía que estas dos ponencias, la primera y esta segunda, han sido como bastante prácticas de lo teórico, digamos, que se ha hablado el día de anoche, ¿no? Yo tendría una pregunta acerca, es más concreto, ¿no? Viene así la pregunta. Las explicaciones de los textos bíblicos en Mateo a las que usted se refiere, ¿pueden agotar una presentación del pobre tal como usted lo hace? Es decir, la presentación del pobre como la nueva Torá. ¿Me repite la pregunta? Disculpe, es que hubo interferencia. Bueno, las explicaciones de los textos bíblicos en Mateo a las que usted hace referencia, ¿no? Puede agotar una presentación del pobre tal como usted lo hace, es decir, la presentación del pobre como la nueva Torá. Eh, Dos Me refiero, cosas, sí. bueno, No, me refiero a que, disculpe que lo no, me interrumpí. refiero a que se podría hablar de a través de esos mismos textos como pobres en otro sentido, no como no como la representación de la nueva Torá. Ah, No. en primer lugar, yo creo que Mateo no excluye otras formas de pobreza.
Eso es lo primero. De hecho, en Mateo 5, en el primer gran discurso, que es el Sermón de la Montaña, de alguna manera abre puertas a otras formas de pobreza. Pero yo quisiera, como dice el Vaticano II en la Dei Verbum 12, respetar la intencionalidad del autor. Y ciertamente debió haber sido una sorpresa impresionante decirle a unos judíos que no nos salvamos por cumplir la Torá, sino que nos salvamos por nuestro comportamiento no solo con el hermano, sino con el hermano más necesitado. Eso debió haber desencajado todos los sistemas de explicaciones de sus destinatarios, miembros de su misma comunidad mateana, y quisiera respetar esa intencionalidad del autor. Creo que Mateo no quiere dar mucho margen de error para que en el 25 espiritualicemos como mucho el asunto. Ni siquiera habla de otras formas de pobreza, ni de culto, ni de liturgias, ni de espiritualidades, ni de perfecciones cristianas. Solamente habla de las situaciones que todos conocemos. Y a mí me parece muy importante valorar la intencionalidad del autor. Bueno, muchas gracias. Aquí aparece también otra pregunta y va de la siguiente manera. Muchas veces consideramos a los pobres como aparecidos en la historia. Los pobres son los empobrecidos de la tierra. ¿Qué implicaciones tendría la opción por los pobres cuando su empobrecimiento es resultado de estructuras sociopolíticas? Lo primero es que yo no sé quién se inventó eso de la opción preferencial por los pobres, porque yo leo a Mateo y no veo que sea una opción. De hecho, es el camino. Entonces, no sé cómo comprender eso. Incluso a los que lo dijeron, los corregimos, ¿no? La teología de la liberación, les dijimos que estaban equivocados. No, en realidad no solo no están equivocados, nos tuvieron que haber dejado claro que ni siquiera era una opción preferencial. eh, Claramente, ¿qué implicaciones tendría? Las que está marcando el Papa Francisco, una iglesia pobre con los pobres, una iglesia Fratelli Tutti, una iglesia que sea hospital, una iglesia que sea madre de corazón abierto, con las puertas abiertas, con los brazos abiertos, que esté más preocupada de acoger y de recibir que de juzgar y de condenar. De alguna manera veo en la propuesta del Papa Francisco muchas implicaciones de una iglesia que quiere ser pobre con los pobres y que quiere tener pastores con olor a oveja. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Buenas noches, saludos cordiales desde Honduras. ¿Cómo presentaría a este Jesús histórico hoy en nuestros ambientes? Pregunta Verónica Molina desde Honduras. Eh, Aquí hay algunos alumnos míos, no sé ellos cómo han visto que yo lo he presentado. Yo creo que lo primero es desde la relación que yo tengo con él. Para mí el Jesús histórico no es un personaje histórico. Para mí el Jesús histórico es una persona viva, es Dios, es el amor de mi vida, es mi guía, es la luz de mi existencia y es quien da sentido a mi vida. Entonces, si bien fue un personaje histórico, existió, y autores como Antonio Piñero, que son agnósticos, dan la vida por demostrar la existencia de manera científica, la existencia de Jesús de Nazaret. Para mí es muchísimo más que un personaje histórico y es alguien que encarna perfecta y completamente lo que significa ser humano, lo que significa ser hermano y sobre todo lo que significa ser hijo de Dios. Bien, muchas gracias. Creo que las preguntas del chat han ido cerrándose y bueno, tenemos todavía 6 minutos para compartir las preguntas. Todavía si no llega ninguna pregunta. Em, para mí, yo había preparado algunas preguntas, una de las cuales también han sido respondidas en su intervención.
Em, una de las preguntas que yo tendría era la presentación esta de la nueva Torá en Mateo acerca o refiriéndose a los pobres. ¿No sería un intento de desplazar toda una costumbre milenaria, una religiosidad de los años anteriores, enraizada en su cultura, en la religiosidad judía de antes? Digamos así, de parte de Mateo. ¿Se me escucha? Sí, escucho, sí. ¿Se escucha? Yo creo que más que desplazar toda nuestra tradición cristiana, nos tendría que llevar a releerla y nos tendría que llevar a, de alguna manera, a reconfigurarla e incluso a depurarla, porque efectivamente, como reconoce el Papa Francisco, nuestra iglesia necesita una reforma, sin ningún lugar a dudas, necesita una reforma. La compañera que acaba de hablar ha hablado de la reforma eclesial, aquí estamos hablando de una reforma en la cristología y de una reforma en la moral, porque ciertamente nuestra moral católica y nuestra moral evangélica no puede centrarse tanto en preservativos y en decir que los homosexuales son los causantes del calentamiento global y del coronavirus. A lo mejor hay otros problemas sociales más importantes a los cuales Jesús de Nazaret les dio más importancia, como temitas como por ejemplo la corrupción, por ejemplo, la injusticia social, el machismo, la explotación laboral, y necesitamos reconfigurar nuestra moral, nuestra eclesiología, como acaba de decir la compañera Gareca, nuestra cristología, y fue la misma sorpresa que se llevaron los destinatarios de Mateo. O sea, ¿cómo es posible que los padres de mis padres me han enseñado a rezar Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad, y tu Dios es solamente uno y único? Y Mateo no habla de nada de eso, no habla de que tengo que adorar solo a un Dios, de que no puedo, tampoco Mateo invitaba a adorar a otros dioses, pero no está obsesionado con la unicidad de Dios, que era la obsesión del judaísmo del siglo I, y debió haber sido una sorpresa con toda la tradición y todos esos dichos. Fue dicho, se os ha dicho, pero yo os digo, ciertamente fue polémico y creó una hecatombe en los destinatarios de Mateo. Pero bueno, de eso se trata el Evangelio, precisamente, de que mueva conciencias, de que mueva estructuras y de que purifique realidades que necesitan esa purificación. Bueno, muchas gracias, profesor Vladimir Merchan. La verdad que con esto cerramos las preguntas, ya no hay más preguntas. También mi participación. Le agradezco por su exposición, por por su ponencia bastante clara, bastante concreta. Y bueno, ahora voy a dar paso a la profesora Gregoria Mamani, quien tiene también preparado lo que sigue. Muchas gracias y bendiciones. Muchas gracias, Padre Osvaldo. A continuación, ¿Hay una pregunta ahí A ver, en el me chat? parece. A ver, bueno, si lo vamos a responder, la va a responder, sí, para que no quede tan descolgado. ¿Es Ahí, necesario que la iglesia... ¿me Ahí va la escuchan? pregunta. Ah, Sí. ¿Es necesario que la iglesia solo funcione como una ONG respecto a los pobres? ¿O mejor hacerlos entender que Dios les da dones y con esos dones pueden salir de su pobreza material? Pregunta. Lo eh, escuchamos, profesor. micrófono está como fallando. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, lo Ok, escuchamos. ajá, es necesario que la iglesia solo funcione. No, yo no creo que Mateo esté diciendo eso. Yo creo que Mateo está diciendo que cuando nosotros tenemos una auténtica experiencia de filiación, de sentirnos hijos de Dios, eh, lo más lógico y coherente con esa experiencia es tratar al otro como hermano. Juan lo va a decir de otra manera. em, No sé cómo me vas a decir que amas a Dios a quien no ves
si no amas al hermano a quien ves? Entonces, estos autores agiógrafos no creo que estén diciendo que tenemos que convertir a la iglesia en una fundación caritativa, pero sí están diciendo que una fe que no transforma la historia es mitología. Bueno. Bueno, muchas gracias. Bien, ahora sí, nuevamente le agradezco, profesor Merchán, y doy paso a la profesora Gregoria Mamani. Muchas gracias, Padre Osvaldo. A continuación, se realizará una síntesis de todas las ponencias que ha sido presentado en estos 2 días. Nuevamente agradecemos a los ponentes. Ha sido unas temáticas interesantes y creo que casualmente ha habido una coincidencia. Primeramente, Padre Ponce hizo una presentación con el tema ¿Cómo lo puedo entender si nadie me lo explica? Hechos, capítulo 8, versículo 31. Padre Ponce puntualizó el tema de la fe, dado que el texto bíblico ha nacido de la fe y ha sido escrito en la fe. Debe ser leído y estudiado en la fe. Es en este supuesto que todo trabajo de investigación se convierte en búsqueda apasionada de Dios. Para ilustrar esta aproximación hermenéutica, Pablo Ponce presenta el texto del encuentro de Felipe con el etíope eunuco. Un texto que describe la dinámica de leer y entender las escrituras. Al decir del expositor, Felipe, tipo del exegeta, es quien guarda una relación personal con Dios, lo cual lo hace competente explicador de las escrituras, teniendo como clave de su hermenéutica la fe en Jesucristo muerto y resucitado. Por otro lado, el etíope eunuco, que viene desde los confines de la tierra, es el tipo de que todos quienes se encuentran fuera o dentro de la iglesia, alejados de Dios, todos ellos necesitan de la verdad y del amor divino. En la segunda ponencia, Casio Murillo enfatizó en el uso de las herramientas metodológicas de la exégesis, la importancia del estudio de las lenguas bíblicas, como el hebreo bíblico y el griego bíblico. En base a ejemplos concretos del Antiguo Testamento y el Evangelio de Juan, y un texto de los sinópticos, explicó los métodos más conocidos. El reto de la exégesis bíblica es poder escoger el método más adecuado que favorezca a que el texto se abra más. No hay que olvidar que los métodos también tienen sus limitaciones. No hay un solo método que pueda cubrir la forma de abordar un texto. En esta sesión, Elizabeth Gareca, con el tema Sinodalidad con las mujeres, mandato y desafío de hoy, haciendo un acercamiento desde el contexto y partiendo desde la invitación que hace Francisco, una iglesia sinodal, en el que se desea dar la voz a toda persona bautizada y se exhorta a ser corresponsables en el caminar de la iglesia. Elizabeth presentó algunos textos bíblicos donde se evidencia y se visibiliza el rol que las mujeres han desempeñado en diferentes etapas bíblicas, tales como el profetismo, el movimiento sapiencial. Elizabeth acentúa que no es posible la transformación de la iglesia sin tocar las estructuras y promover puentes de diálogo y reconciliación. Destaca la presencia de las mujeres en la construcción de la historia de la salvación y liberación. La mujer tiene su aporte en la historia bíblica y teológica. Y finalmente, Vladimir Merchán, con el tema La nueva Torá en el Evangelio de Mateo, hizo la referencia a la comunidad mateana, a la que el evangelista Mateo escribe, que estaba compuesto por un grupo de hebreos, así como también un grupo considerable de paganos. Reconocer el mesianismo de Jesús no le fue muy fácil a esta comunidad.
En el interior del grupo existían problemas de aceptación de la Torá. El planteamiento velado del problema es una tarea del autor del texto evangélico. Y en este trabajo, el profesor Merchant quiere desvelar cómo el autor del Evangelio resuelve este dilema en la comunidad. En Mateo se expone que el cumplimiento de todas las promesas del Antiguo Testamento están en Jesús. Asimismo, dicho cumplimiento incluye a la ley, que es esta presentación que se da un contraste entre Moisés y Jesús. Con ejemplos tomados del Evangelio, el profesor Merchant hace algunas precisiones terminológicas y exegéticas para dejar claro que Jesús en el Evangelio de Mateo está por encima de la Torá. Finalmente, este desplazamiento de la Torá en el Evangelio culmina con la praxis y la ética expresada a lo largo del mismo texto evangélico. Por tanto, hay una reinterpretación de la Torá en Mateo, cuyo eje central es Jesús, quien desplazaría o daría cumplimiento a las promesas ya expresadas por Dios en el Antiguo Testamento. Muchas gracias por toda su participación. En este momento dejaría la palabra a la doctora Bernardet. Muchas gracias a cada uno de ustedes que han estado acompañando en esta etapa por las moderaciones y las ponencias y las participaciones. Antes de dar la palabra a nuestro presidente, padre doctor Manuel Hurtado, solamente recordarles que acabamos de enviar tanto por el Zoom, también en el Facebook, el link para la participación. Por favor, les ruego colocar, por favor, llenar ese formulario, especialmente para aquellas personas que requieran un certificado. Será importante que nosotros tengamos este dato. Bueno, al finalizar estos 2 días que han sido muy fructíferos, solamente agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento. Si bien hemos estado aquí los 4 biblistas de la Facultad de Teología, detrás de nosotros hay un número de personas que nos han estado colaborando con diferentes, con el afiche, con la concepción del afiche, con los links, etcétera, y también con las comunicaciones. A todas esas personas, un agradecimiento profundo por haber hecho posible que este conversatorio se haya realizado. También quiero agradecer a SECRAT, a la Universidad Católica Boliviana, que nos ha permitido sus redes para poder llegar a los diferentes espacios por los cuales nos han estado siguiendo en este momento. Mi agradecimiento también a Radio María por habernos estado acompañando estos 2 días, y a todos nuestros colegas que desde ayer hasta el día de hoy, así como mi colega, la profesora Gregoria Mamani, lo ha indicado, han estado compartiendo con nosotros y nosotras toda esa su experiencia y estudio, ¿no? Entonces, un agradecimiento también a los colegas del Brasil, a los colegas de Colombia, que en esta oportunidad nos han acompañado. Muchas gracias por sus participaciones. Un conversatorio llega a ser como tal porque también hay diálogo, ¿no? Y ese diálogo ha sido propicio, ha sido fructífero. Muchas gracias por ese orden que ha habido todos estos días, ese respeto que también se ha podido percibir en la participación. Muchas gracias de nuestra parte, del equipo organizador, la profesora Gregoria, el profesor Wilson, padre Osvaldo y mi persona. Nos vamos a despedir hasta el siguiente año. Esperemos que el siguiente año, si Dios lo permite, en septiembre nos podamos estar volviendo a ver. Cedo entonces la palabra para que pueda clausurar este evento al padre doctor Manuel Hurtado. Gracias, Bernardet. De manera muy breve, quiero agradecer a todos los que han podido participar estos 2 días, el equipo de preparación y todo el equipo de la Facultad de Teología y las redes de la Universidad Católica.
Una primera cosa que me parece importante que hay que subrayar al concluir estos 2 días es que los caminos de reflexión bíblica están puestos en plural, son caminos. Y eso me da una gran alegría porque en estos 2 días se ha visto la diversidad de la reflexión desde diferentes perspectivas y eso yo creo que hace la riqueza. Son caminos porque pues estamos transitando por ellos, son caminos que están presentes, que continuamos recorriéndolos y son caminos que no se han terminado, que siempre se abren, se renuevan y que cada uno puede transitar desde su perspectiva, desde su manera de ver las cosas, desde su manera de aproximarse a las escrituras, encontrando puntos en común desde la reflexión teológica, desde la contribución de la reflexión en el magisterio de la Iglesia. Bueno, ha habido una gran riqueza en estos 2 días y yo estoy profundamente agradecido a todos los que han intervenido de manera concreta, al padre Pablo Ponce, a Casio Murilo desde el Brasil. Estoy muy agradecido hoy día a Elizabeth Gareca y de manera especial muy agradecido a Vladimir Merchan que nos acompaña desde la UCO de Colombia con quien tenemos en la Facultad de Teología de la UCO, tenemos un convenio específico que nos da gran alegría que lo hagamos patente también aquí en este conversatorio bíblico. Simplemente esto, quiero agradecerles por la participación a todos y esto nos abre el apetito de continuar estos caminos de reflexión bíblica y hemos visto que no es posible hacerla de una manera solitaria, sino que necesitamos compañeros de camino, compañeros de otros países para poder enriquecer y entrar en un movimiento de sinergia en esta reflexión teológica y bíblica. Hace un momentito un exalumno de la facultad me contactaba por el chat directo y me decía que está en un lugar lejano, en una provincia al interior de Bolivia y que le daba muchísimo gusto poder conectarse porque eso le alimentaba en su reflexión. Yo creo que es el caso de varios que gracias a estos medios con los que contamos actualmente, pues esta reflexión se hace extensiva a todos, crece y podemos llegar a través de los medios. Es una gran alegría que Radio María haya podido ayudarnos y transmitir esto. Imaginamos que también a través de la radio se ha podido escuchar estas reflexiones y eso nos abre todavía mucho más el ámbito de participación y de contribución pues a nuestra iglesia latinoamericana. Muchísimas gracias, reitero ese agradecimiento, especialmente al equipo organizador, el equipo de los profesores de Biblia de la facultad, que cada vez se mantiene pues con proyectos y con ánimo e impulso para continuar. Entonces, simplemente a los participantes, a todos, un gran agradecimiento por su corrección, por su discreción y por las preguntas tan interesantes que han ido formulando a lo largo de estas 2 noches que hemos tenido juntos. Nada más y que el Señor pues les continúe inspirando para leer esta palabra que se nos presenta a nosotros como escrituras. Que el Señor los acompañe siempre y buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, igual. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, nos vemos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.